Hubo un destello en la alfombra del baño cuando entré, reflejo del sol que apenas empezaba a filtrarse por las persianas. No me deslumbró, solo llamó mi atención. Miré hacia abajo para ver qué había allí. Como estaba descalzo, no quería pisar vidrio ni nada por el estilo. Caroline no mencionó que hubiera dejado caer algo en el baño, pero, ¿quién sabe? Al principio no lo noté porque sin luz era casi del mismo color que la alfombra, pero eventualmente lo encontré. Un pequeño círculo de papel de aluminio cayó al suelo y reflejó la luz en mis ojos al entrar al baño. Lo recogí. Era la parte posterior de la tira de pastillas, el pequeño círculo de papel de aluminio que se desprende cuando exprimes la pastilla de la tira. La mayoría de las veces permanece unido a la tira, pero a veces, como en este caso, se suelta y cae al suelo. Lo examiné. Estaba en blanco por un lado pero tenía marcas en el otro lado. Dado que era miércoles, asumí que eso significaba martes. La pastilla de ayer. Esto significaba que las pastillas debían tomarse a diario. Sabía que no estaba tomando ningún medicamento. Tenía 35 años y estaba tan sano como un pepino, al igual que mi esposa, Caroline. Ambos habíamos tenido recientemente nuestros exámenes físicos anuales y nos encontraron saludables y en forma. Entonces, ¿por qué había un paquete de pastillas en mi baño? Sabía que había varias pastillas para tomar diariamente, pero una que me vino a la mente fue la pastilla anticonceptiva. Caroline no estaba tomando la píldora, o al menos pensé que no lo estaba haciendo, ya que me hice la vasectomía hace 2 años después del nacimiento de nuestro segundo y último hijo. No tenía problemas con los cólicos ni dolor, y era una de esas mujeres afortunadas que tenían periodos sin problemas. Entonces, ¿por qué las pastillas? Debo admitir que mi primer pensamiento fue que podría tener alguna enfermedad que no quería decirme. Durante unos minutos, mis pensamientos se fueron a lugares muy oscuros, pero nuevamente. Recordé el examen físico y cómo nos mostramos mutuamente los informes. Ambos estábamos limpios. Si el pequeño círculo de papel de aluminio estaba aquí, entonces lo más probable es que las pastillas también estuvieran aquí. Cerré y aseguré la puerta. Caroline aún estaba en la cama y comencé a buscar. Me llevó un tiempo encontrarlas, pero eventualmente las encontré. Estaban enterradas en el fondo de una caja de tampones dentro de una caja de aspirinas. Cuando saqué la tira de pastillas, las reconocí de inmediato como las que ella estaba tomando antes de que yo me hiciera la cirugía, e incluso antes de eso, entre nuestros hijos cuando no estábamos intentando. ¿Por qué volvió a tomar las pastillas? Solo tenía una respuesta a esta pregunta. Había tenido relaciones sexuales con alguien que podía dejarla embarazada. Me había engañado. Caroline y yo llevábamos juntos 9 años. Recién me graduaba de la universidad y estaba estudiando para convertirme en ingeniero, y ella trabajaba como asistente. Nos conocimos en un bar y aunque no congeniamos de inmediato, había suficiente interés para que aceptara mi invitación a cenar. Caroline era alta, apenas un par de pulgadas más baja que mis 5 pies 10 pulgadas. Era una exatleta y conservaba una figura atlética, una silueta delgada y pechos pequeños. Su trasero, de lejos mi parte favorita de su cuerpo, era simplemente increíble. Cortejamos durante aproximadamente 1 año y luego nos casamos cuando yo tenía 26 años. Nuestros 2 hijos tenían 5 y 2 años, y me sometí a una cirugía para evitar cualquier accidente futuro. 2 era nuestro límite. Teníamos el conjunto perfecto. James nació primero y luego Sonia. Tenía una familia impecable, o eso pensaba. Caroline regresó al trabajo tomando licencia de maternidad para cada uno de sus hijos, sin querer dejar el trabajo que amaba. Teníamos una au pair que venía a cuidar a los niños durante el día y se iba por la noche. Costaba casi tanto como lo que Caroline ganaba. Pero a Caroline no le importaba. Solo quería salir de casa y trabajar en un trabajo que amaba. Trabajé con un par de amigos creando una empresa de ingeniería entre nosotros. Nunca fuimos ricos, pero todos lo pasábamos muy bien.
Limpié el baño, devolví sus píldoras y decidí que necesitaba pensar en ello. No tenía sentido enfrentarla ahora. Necesitaba un plan. Necesitaba pruebas. ¿Qué sucede después de esto? No tenía idea. Primero necesitas recopilar todos los hechos y luego ver a dónde te lleva. Fui a trabajar como de costumbre y consideré mis opciones. Primero quería saber quién y cuándo, y también por cuánto tiempo. ¿Era alguien en el trabajo? Dios no lo quiera, ¿su jefe? ¿Es la misma persona con la que se comunicaba antes de conocernos? Esto me lleva a mi próxima terrible pregunta. ¿Eran estos niños incluso míos? Todo este tiempo no dejé que mis emociones se interpusieran. Sabía que esto pasaría, que sentiría pérdida, traición, dolor y enojo. Pero primero necesitaba averiguar si realmente sucedió. Estaba trabajando en el problema y aún no tenía suficientes hechos para sacar conclusiones. Entré en Internet. En primer lugar, necesitaba kits de análisis de ADN. Probar a los niños sería pan comido. A menudo los acostaba antes de que llegara Caroline, así que esto se podría hacer fácilmente. También pedí equipos de vigilancia, un par de pequeños grabadores de voz que podría esconder en su auto y bolso, y algunas cámaras pequeñas que podría ocultar alrededor de la casa. Dudaba que lo estuviera haciendo allí, considerando que rara vez estaba en casa cuando yo no estaba, o al menos eso pensaba. Necesitaba acceso a su teléfono. Sabía de una herramienta de clonación a través de la cual podía obtener una copia de su teléfono, obtener todos sus mensajes y correos electrónicos, e incluso escuchar sus llamadas. Para hacer esto, necesitaba comprar otro teléfono. Tomó varios días para que todo fuera entregado. Durante este tiempo, la observé cuidadosamente. Caroline no hizo nada inusual. Nuestra vida sexual era bastante estándar, 1 o 2 veces por semana, generalmente los fines de semana cuando ambos nos quedábamos despiertos hasta tarde en la cama. Nunca percibí nada sospechoso en ella y nunca se duchaba rápidamente. Tan pronto como llegaba a casa, nada cambiaba. Así que o bien no tuvo un romance, o fue extremadamente discreta, y o bien tuvo una aventura durante tanto tiempo que se volvió algo natural. Los paquetes llegaron el viernes por la mañana. Les pedí que los enviaran a mi oficina para evitar preguntas. Tenía kits de prueba de ADN, grabadoras de voz, varias cámaras, un teléfono móvil y un kit de clonación. Estaba listo para actuar ese día. Salí temprano de la oficina. Cuando regresé a casa, la niñera estaba alimentando a los niños antes de acostarlos. La dejé ocuparse de eso y escondí las cámaras, una en el baño, otra en la sala de estar y la tercera en el dormitorio con una buena vista de la cama. Escuché a los niños chapoteando en el baño y fui a ayudarles a prepararse para dormir, llevándome a Sonia. Después de tomar un hisopo de la mejilla de Sonia, lo guardé en mi bolsillo. Luego la acosté y le leí hasta que se quedó dormida. Cuando revisé a James, todavía estaba despierto y la niñera seguía leyéndole. Ofrecí reemplazarla y dejarla ir a casa, y ella aceptó agradecida. No tardó mucho en tomar el hisopo, y en menos de 20 minutos también estaba profundamente dormido. Empaqué los hisopos junto con el que tomé de mi mejilla y los deposité en el buzón. El cartero los recogerá por la mañana. El servicio prometió tener los resultados disponibles en línea en 48 horas hábiles, lo que significa el miércoles. Caroline llegó a casa justo a tiempo, y seguimos con nuestra rutina habitual. Cenamos y luego ella se fue a la ducha. Aprovechando la oportunidad, instalé grabadoras de voz en su automóvil y bolso, y cloné su teléfono móvil. Revisé el clon en busca de mensajes o correos incriminatorios, pero no encontré ninguno. O era muy cuidadosa o no estaba engañando. No podía decidir. El fin de semana transcurrió como de costumbre. Tuvimos relaciones sexuales ambas mañanas antes de que los niños se despertaran. Se convirtió casi en un ritual, incluso en una rutina los fines de semana.
No tuvo llamadas ni mensajes, y como pasamos todo el tiempo juntos, no tenía forma de verificar si tomaba las pastillas, aunque revisé el envase y los días correspondientes desaparecían. El lunes, le dije que trabajaríamos desde casa. Ella fue a la oficina y aproveché la oportunidad para sacar las unidades flash de todas las cámaras y revisarlas. La cámara del baño confirmó que realmente tomó las pastillas, pero la verdadera sorpresa fue en la cámara del dormitorio. El sábado por la noche, mientras preparaba la cena, se duchó en el dormitorio. La vi usando su teléfono para enviar un mensaje. No había nada en el teléfono que cloné, así que debe tener un segundo teléfono. Definitivamente no estaba en su bolso. Entonces, ¿dónde estaba? Observé lo que hizo con él después de escribir el mensaje. Se acercó al conducto de ventilación, liberó el pestillo y escondió el teléfono adentro. Inmediatamente fui a revisar el conducto de aire y descubrí que el teléfono no estaba allí. Debe esconderlo allí cuando está en casa, pero lo lleva consigo cuando sale. Necesitaba acceso a ese teléfono. Este fue el primer indicio concreto de que ella estaba tramando algo, aunque aún no sabía qué era. Había señales de que me estaba engañando, pero no era seguro. Vi las imágenes de ella vistiéndose esa mañana y la vi tomar el teléfono de la unidad de ventilación y ponerlo en su bolso antes de salir para el día. Necesitaba ese teléfono por la noche. Cuando regresó a casa, la observé cuidadosamente. Dejó su bolso descuidadamente en el pasillo y continuó con su rutina nocturna habitual. Después de cenar, se duchó y miré en su bolso. No había teléfono allí. Debió haberlo llevado consigo y escondido en la unidad de ventilación. Cuando subió las escaleras, no sabía o no le importaba que al otro lado de la ventilación estaba la habitación de Sonia. Silenciosamente escuchando, me deslicé hacia la habitación de mi hija y abrí la ventana de su lado. Había un teléfono allí. Lo agarré, lo llevé a mi oficina y lo cloné en mi nuevo teléfono en un par de minutos. Lo devolví y casi estaba cerrando la ventana cuando escuché que mi esposa salía de la ducha. Me acerqué y me senté junto a la cama de Sonia y comencé a acariciarle el cabello. Cuando mi esposa entró, ¿pasó algo?, preguntó en voz baja. Negué con la cabeza. Me gusta venir y sentarme con una u otra de ellas de vez en cuando, susurré, solo para recordarme lo afortunado que soy de tener 2 hijos tan maravillosos. Ella sonrió. Eres un viejo tierno, dijo. Vámonos antes de que la despiertes. Pude revisar el clon del teléfono solo al día siguiente. Fue entonces cuando mi mundo se derrumbó. El sonido del intercomunicador de mi secretaria no penetró mientras estaba sentado en mi silla de oficina y miraba los mensajes clonados, con lágrimas rodando por mi rostro. Finalmente, al parecer se cansó de intentarlo y golpeó brevemente antes de entrar a mi oficina. Asomó la cabeza por la puerta y me vio. Michelle, mi secretaria, era una mujer sin emociones que se vestía mucho más mayor que sus años. Le daría entre 30 y 40 años. Era delgada, con cabello rojo y ojos verdes. Siempre vestía de manera conservadora, con ropa que sería apropiada para alguien mucho mayor. Nuestra relación siempre fue 100% profesional. Ni siquiera levanté una ceja en su dirección, aunque vi el resultado cuando alguien lo hizo. No fue bonito. Tuve que hablar con uno de mis socios comerciales, conocido como el hombre de las damas de la oficina. Flirteaba con ella porque no soportaba la idea de una mujer que no sucumbiera a sus encantos. Ella me dijo sin rodeos que si no dejaba de hacerlo, renunciaría y demandaría a la empresa no solo por despido improcedente, sino también por acoso sexual. Me dijo que la única razón por la que aún no lo había hecho era porque siempre la traté con respeto y nunca hice nada indebido. Mi socio comercial estaba furioso y quería despedirla inmediatamente. Nos dio un ultimátum. O ella se irá o él se irá. Así que me convertí en dueño del 60% de las acciones de la empresa en lugar del 40% con el que comencé. Tenía un socio menos. Michelle se fue inmediatamente cuando me vio,
aparentemente para ocuparse de lo que estaba tratando de llamarme. Oí voces en mi oficina exterior y luego todo quedó en silencio. Michelle regresó a mi oficina, cerró y bloqueó la puerta. Luego se acercó y, moviendo una silla desde el otro lado de mi mesa, se sentó a 1 metro de mí y frente a mí. Sacó algunas servilletas de donde las mujeres siempre parecen tener suministros y me las entregó. Las tomé a ciegas y comencé a secarme los ojos. Dime, fue todo lo que dijo. Le mostré el teléfono. Había mensajes de texto de Caroline y respuestas. La otra parte no estaba nombrada. No se usaban nombres, pero hablaban de reuniones secretas y de un sexo que parecía no tener fin. Quienquiera que fuera, la conocía bien. Hablaban de cosas que solo yo debería saber. Sobre el pequeño lunar en el interior de su muslo. Sobre los lindos sonidos que hacía durante el sexo. Había otros detalles que solo un amante podría conocer y no solo un amante ocasional, sino un amante de largo plazo. Nunca se mencionaba en ninguno de los mensajes. Era como si no existiera. No hubo, se enteró, o él dijo o hizo esto o aquello. Simplemente no estaba allí. Ni siquiera un pensamiento ajeno. ¿Sabes quién es?, preguntó, aún manteniendo una actitud profesional. Sacudí la cabeza. ¿Cómo lo sabes?, preguntó. Le conté sobre encontrar un pequeño marcapáginas plateado en el suelo del baño, luego sobre las píldoras. La historia fluía como un río. Todo el tiempo que hablaba, ella simplemente se sentaba y me miraba. Después de un rato, me di cuenta de que me estaba sosteniendo la mano. Esta fue la primera vez que pensé que realmente nos habíamos tocado. ¿Necesitas más información?, dijo ella. El ADN de los niños se obtendrá el miércoles. ¿Puedes aguantar hasta entonces? No lo sé, dije. Asintió con la cabeza. Nuestros productores en Portland necesitan verte urgentemente, dijo. Te reservé un boleto para el próximo vuelo. Volverás el jueves. No puedo pensar en eso ahora. Eso es lo que le dices a Caroline, dijo ella. Tomó mi teléfono, escribió un mensaje de texto y lo envió a Caroline. Algo sucedió en Portland. Necesitamos ir y resolverlo. Volveré el jueves. Te quiero. La respuesta llegó casi al instante. Ok, avísame cuando llegues. Nos vemos cuando vuelvas. Miró el teléfono por un segundo, sus labios se curvaron. Luego me devolvió el teléfono y sacó el suyo. Lorraine, dijo. Michelle, sí, gracias. ¿Cuándo estás libre? Esta tarde. Genial. Nos vemos entonces. Ve y hazte un pedido, me dijo de manera profesional. El tono de voz y el hecho de que casi estaba condicionado por ella a hacer lo que me decía en la oficina significaban que simplemente lo hice. En realidad, fue agradable no tener que pensar, posponer decisiones y planes para otra persona. Cuando salí del baño, ella tenía mi chaqueta en la mano. ¿A dónde vamos?, pregunté. Tienes una cita con un viejo amigo mío, dijo. Simplemente fui. Resultó que Lorraine era la mejor amiga de Michelle y también abogada de divorcios. Aparentemente, estaba trabajando en el divorcio de Michelle cuando descubrió que su esposo le estaba siendo infiel con una de sus empleadas. Michelle explicó la situación a Lorraine y yo observaba en casi un estado de estupor. Esto no me estaba sucediendo. Lorraine obviamente había visto esto muchas veces en su carrera. Una vez que tuvo todos los hechos que teníamos, centró su atención en mí. Gary, dijo. No fui yo. Estaba hablando con otra persona. Sentí dolor en mi mejilla. Michelle me abofeteó. Desperté sorprendido. Vi sorpresa y diversión en los ojos de Lorraine, pero desaparecieron rápidamente cuando me miró. Gary, preguntó. Asentí. ¿Tienes alguna idea de lo que quieres hacer con esto?
Con estas palabras, mi cerebro de ingeniero se despertó. Los planes eran para lo que era bueno. Mátalos a ambos, dije. Esperaba al menos una exclamación impactada de Michelle, pero sorprendentemente incluso sonrió. Bien, dijo Lorraine. Lo entiendo, pero desafortunadamente, esa no es una opción. Verás, esto va en contra de la ley. Sin embargo, tenemos varias opciones legales. Vamos a verlas antes de comenzar, dijo. Solo estoy presentando tus opciones. No estoy abogando por ninguna de ellas. Esto puede suceder más tarde. La primera opción es no hacer nada. Ella no sabe que tú sabes. Pero en lo que a mí respecta, has tenido una vida bastante feliz y eso no debería cambiar. Sigue con el buen trabajo, juega el juego de la ignorancia. En segundo lugar, un divorcio amistoso. Presentar una declaración de diferencias irreconciliables. Dividir tus finanzas y los bienes de la casa. Hace menos dinero que tú, así que probablemente tendrás que pagarle manutención infantil durante varios años, al menos hasta que los niños se gradúen de la secundaria. En tercer lugar, actúa nuclearmente. Demanda por adulterio si los niños no son tuyos. Demanda por un certificado de nacimiento falso. Demanda a la otra parte por alienación de afecto. Si él es el padre, demanda para recuperar todo el dinero que gastaste en los niños. Si es un compañero de trabajo, demanda por no seguir la política de confraternización. Hoy en día, casi todas las empresas tienen una política así. Si la otra parte está casada, proporciona a su pareja toda la información sobre la aventura. Si ella lo sabe, entonces podemos tener un caso en su contra. Si no, tal vez pueda representar sus intereses en el divorcio. Hazlo público. Cuéntales a todos, amigos, familiares, colegas. Si es miembro de alguna sociedad o grupo religioso, diles que la humillen con todas tus fuerzas. Necesitamos proteger tus activos. Vende tu participación en la empresa a un fideicomiso en el extranjero. Hipoteca la casa, toma lo que puedas, lleva el efectivo junto con el dinero que obtengas de la empresa, retira tu 401k y organiza una fiesta en Las Vegas. Mis pensamientos corren por mi cabeza como un torbellino. Entendí al instante lo que estaba diciendo. La opción 1 no era una opción. No sería el cornudo voluntario de nadie. He sido un cornudo débil y sin conciencia durante demasiado tiempo. La opción 2, ni siquiera lo pienses. Pasé demasiado tiempo construyendo el negocio y dándonos el estilo de vida que teníamos. Que olvide tomar la mitad de todo lo que tengo y luego continuar permitiéndole que la mantenga mientras se divierte con otra persona. Opción 3, dije. Nuclear. Lorraine sonrió. Bien, entonces empezaré a llenar los papeles. Sugeriría comenzar la vigilancia encubierta de tu esposa y tratar de averiguar quién, cuándo y dónde. Realmente necesitamos más evidencia. ¿Puedo quedarme con este teléfono? ¿Ves? Que no te está sirviendo de nada. Asentí con la cabeza y le entregué el teléfono. Michelle y yo salimos de la oficina de Lorraine y ella me llevó a un pequeño hotel familiar. Reservó una habitación para mí. Ve a ducharte y pide algo para tu habitación, dijo. Ella asumió toda la responsabilidad. Volveré más tarde con algunas cosas para ti. Actué mecánicamente. Mi mundo entero se estaba desmoronando y estaba sentado en una habitación de hotel pidiendo servicio a la habitación como si estuviera dando un paseo. Esta era la única forma en que podía lidiar con el estrés de lo que estaba sucediendo después de 9 años en el baño. Lo que realmente me dolía era que estaba completamente ajeno a todo esto. ¿Cómo no noté lo que ella estaba haciendo? ¿Quién era? ¿El mismo jefe al que ella regresaba después de cada hijo? Me dijo que le gustaba su trabajo y su independencia, pero ¿era esa la verdadera razón? ¿O simplemente no soportaba estar lejos de su amante durante tanto tiempo?
Miré especulativamente hacia el minibar y estaba a punto de ceder cuando Michelle entró en la habitación. Ni siquiera lo pienses, dijo. Necesito que pienses y no ahogues tus penas. Necesitas planificar, y no puedes hacerlo si miras el mundo a través del fondo de una botella. ¿Planificar? Pregunté sombríamente. Lo intenté. Tenía un plan y era un buen plan. Tenía una esposa amorosa y 2 hijos hermosos, y ahora mira dónde estoy. Tengo una esposa infiel y ni siquiera sé si estos 2 niños son míos. Soy el mayor cornudo del mundo. Toda mi vida se está desmoronando y, ¿quieres que lo planee todo? Ella me miró durante unos momentos. Esperé a que dijera algo, tal vez simpatizara conmigo, tal vez incluso me abrazara. Luego miró su reloj. Está bien, dijo. Todo de negocios, como si la fiesta de lástima hubiera terminado. ¿Cuántas veces, cuando estábamos comenzando una empresa, te encontraste con obstáculos y tus planes se vinieron abajo? ¿Qué tiene que ver esto con cuántas veces? Insistió. No lo sé, dije un montón de veces. Hubo un momento en que la oficina de patentes perdió una solicitud de patente para un filamento de inversión y ganamos el trato contra Headingley. Hubo un momento en que el banco intentó embargarnos temprano porque estaban bajo presión. Hubo un momento, está bien, dijo ella. ¿En qué momento de todas esas veces te sentaste, te pusiste la cabeza entre las manos y te rendiste? Eso fue diferente. ¿Por qué? Preguntó. ¿Qué era diferente en esos días? Entonces tenía algo por lo que luchar. Dije que tenía una familia que dependía de mí. Tenía. Ahora también tienes una familia, dijo ella. Que también depende de ti, y es mucho más grande que la familia que tienes en casa. 141 personas y sus familias dependen de ti para manejar esto. Ninguno de tus socios es capaz de mantener la empresa a flote. Todos ustedes son ingenieros, pero de los 3, tú eres el único empresario. Si pierdes, la empresa pierde. ¿Crees que a esa mujer le importan las familias que dependen de tu empresa? Si obtiene la mitad, la venderá al mejor postor y perderás el control del negocio. ¿Sabes quién la comprará? Y Heading será dueño de todo en lo que has trabajado. ¿Quieres esto? La miré. Tenía razón. He trabajado demasiado y demasiado duro como para dejar que todo se vaya a quien le dé más dinero a esa mujer. Necesitaba poner todo en orden para asegurar mi futuro y el futuro de mi familia. Si los niños eran míos, me aseguraría de que estuvieran cuidados. Pero en cuanto a Caroline, bueno, ella misma eligió su destino. Puedo lamentar esta relación cuando esté seguro de que todo lo demás está bien. Mi confusión se despejó y, impulsado por la ira y la determinación, me senté con Michelle y comencé a hacer planes. Iba a asegurar el futuro de la empresa y cuidar de la única familia que me quedaba. Fue en el momento en que tomé esta decisión que todo encajó. El dolor desapareció. La indecisión se esfumó. No tenía dudas. Michelle vio el cambio en mi expresión y asintió satisfecha. Ese es el tipo de Gary que necesito en este momento, dijo. Alguien que sepa cómo planificar para el futuro. Pasamos el resto de la noche haciendo planes sobre cómo asegurar el futuro de la empresa. Al principio, estaba a favor de vender mis acciones en la empresa a los socios, pero Michelle rechazó esta idea. Sentía que no podía confiar en ellos para dirigir la empresa ni dejarla en mis manos. Una vez que se convirtieran en los accionistas mayoritarios, la destruirían por completo. Necesito mantener el control. Al final, decidimos que podríamos crear un fideicomiso en el extranjero al cual le vendería la empresa a precio de mercado. Luego permanecería en ese mismo fideicomiso como CEO. Con un salario mínimo, prácticamente no ganaría nada. Dado que el fideicomiso estaba en el extranjero, los tribunales no tendrían jurisdicción sobre sus documentos, por lo que los propietarios del fideicomiso no serían conocidos. Ahora era millonario, al menos en papel.
O lo sería. Cuando todo esto estuviera hecho, necesitaba deshacerme de todo ese capital. También necesitaba liquidar mi 401k y liberar todo el patrimonio acumulado en la casa. Aunque compramos la casa juntos, solo estaba a mi nombre, ya que Caroline no estaba trabajando en el momento de la compra, estaba embarazada. James y el asesor hipotecario nos dijeron que sería más fácil poner el préstamo a mi nombre, ya que ella no estaba ganando en ese momento. Hice una lista de lo que necesitaba hacer y escribí a mi abogado, quien estaba manejando los asuntos legales de la empresa, para concertar una reunión al día siguiente. Después de que Michelle se fue, me duché y me fui a la cama. No esperaba dormir mucho. Me desmayé casi tan pronto como mi cabeza tocó la almohada y dormí hasta que la alarma de mi teléfono me despertó. Al día siguiente, en mi teléfono, había un mensaje de Carolina. No me informaste de tu llegada. ¿Está todo bien? Lo siento, me quedé hasta tarde. Luego me quedé dormido. Todo se está juntando ahora. Debería estar de vuelta el jueves. Vale. Nos vemos. Te quiero. 20 no respondía a este mensaje. Simplemente no podía reunir la fuerza para escribir esas palabras. Michelle llamó a mi puerta un poco después de las 8. Tomé otra ducha y estaba pensando en ir a desayunar. Desayuno, dijo, indicando que la siguiera. Fuimos a un diner en la calle y nos sentamos en una cabina comiendo tocino y panqueques con jarabe de arce. Parte de mí no podía entender por qué actuaba de esta manera, como si mi mundo no se hubiera derrumbado y mi corazón no hubiera explotado. Mi razonamiento era que en algún momento, cuando el polvo se asentara, todo caería sobre mí. Sin embargo, no quería esto, pero por ahora necesitaba trabajar. Brian Spencer, dijo Michelle llamando al nombre de mi abogado, llamó y dijo que tenía tiempo a las 10 para encontrarse con nosotros. Podemos ir a tu banco primero y retirar tu 401k y también liberar la equidad de tu casa antes de ir allí. Entiendo que consolidar mi dinero vale la pena, dije. Pero aún queda un registro de que lo tenía todo. ¿No puede el tribunal ordenarme que le pague la mitad? Solo si aún lo tienes. Michelle sonrió. Ahí es donde entra Vegas. Una vez que tengas todo este capital, vas y pasas una semana en Las Vegas y derrochas mucho dinero. Y todo esto antes de presentar el divorcio. De esa manera, cuando te juzguen en el tribunal, serás pobre y endeudado. De hecho, el banco embargará tu casa y tu salario apenas será suficiente para vivir. Esto está suponiendo que los niños no sean tuyos. Si son tuyos, simplemente pondrás todo tu 401k y fideicomiso para ellos en su fondo universitario. Caroline no podrá tocarlo. Técnicamente, ganará más que tú. Puede costear fácilmente la casa por sí misma e incluso podría terminar pagándote pensión alimenticia. ¿Cuándo obtendrás los resultados del ADN? La empresa dijo que los resultados deberían aparecer en Internet en algún momento de hoy. Dije, levantando el teléfono. Revisé el correo electrónico que la empresa me envió y había un enlace en el que hice clic. Comenzó a cargar, pero luego dejé el teléfono. No estaba seguro de estar listo para ver los resultados aún. ¿Puede?, preguntó Michelle, y le empujé el teléfono hacia ella. Lo tomó y miró la pantalla, desplazándose hacia arriba algunas veces. La observé, buscando pistas, tratando de adivinar por su expresión lo que podría decir. Levantó la vista del teléfono. Los resultados aún no están listos, dijo. Según los datos de seguimiento, deberían recibirlos en las próximas 12 horas. Dejé salir un suspiro que ni siquiera sabía que tenía. Vamos, dijo, levantándose. El banco ya debería estar abierto. Liberar la equidad de la casa y retirar dinero de mi 401k tomó sorprendentemente poco tiempo. Cerré todas nuestras cuentas de ahorro, incluyendo los fondos universitarios de nuestros hijos, y transferí el dinero a una cuenta que abría mi nombre.
La única cuenta que dejé intacta fue la cuenta conjunta que usamos a diario. En cualquier caso, había menos de 10,000 pesos en esta cuenta. Mi abogado metió una pala enorme en nuestros planes. Pero si se puede hacer de una manera buena, él lo hizo. Estás olvidando una cosa, dijo cuando le presentamos nuestro plan. Tienen un contrato de matrimonio. Tengo. Me sorprendí. No tenía idea de que era una condición del acuerdo de asociación cuando empezaste a trabajar, me recordó. Se requería que todos los socios firmaran un acuerdo prenupcial que protegería a la empresa en caso de una ruptura. Solo se aplica a la empresa, pero no tiene ningún derecho sobre los activos de la empresa para fines de divorcio. Eres un empleado de la empresa y, en el mejor de los casos, puedes reclamar tu salario y tu 401k. Eso es todo lo que sugeriría, dijo. Y no quiero decir nada malo sobre tus abogados de divorcio. El plan es utilizar toda la equidad que has liberado de la casa y el 401k e invertir en la empresa. Compra a uno de tus socios. Sé que Robert insinuó un deseo de ganar dinero. No tienes suficientes fondos para esto, pero podrías pedir un préstamo al fondo de pensiones de la empresa para cubrir la diferencia. Los pagos se harán desde tu salario, lo que significa que tus ingresos serán mucho menores cuando se te evalúen los activos. Y como todo lo demás estará vinculado a la empresa, es sagrado. Tu calificación crediticia sufrirá cuando el banco ejecute la hipoteca de tu casa, y perderás la mitad de todo lo que te quede en el banco. Pero aparte de eso, ella no obtendrá nada. Podemos hacer que tu salario sea inferior al de ella, por lo que incluso puede que termine pagándote pensión alimenticia. ¿En qué puedo vivir?, pregunté. Si todo mi salario está destinado a pagos de préstamos, aún necesitaré algún lugar para vivir y comer. Sin mencionar que tengo 2 hijos más. Y me detuve. Al menos, creo. Esperemos con los niños, dijo. ¿Ya has decidido qué hacer si no son tuyos? ¿Seguirás involucrado en sus vidas? No lo sé, dije. Es un pensamiento demasiado terrible para contemplar. Tendré que esperar hasta estar seguro antes de tomar decisiones así. No olvides las otras partes de tus planes. Respecto a los otros abogados, me recordó, estoy dispuesto a apostar a que obtendrá suficiente dinero de la demanda contra su empresa para pagar el préstamo y volver a recibir un salario completo cuando todo esto termine. Sin mencionar exigir los gastos al padre de los niños si resulta que no son tuyos. Dado que esto ocurrirá después del divorcio, no se considerará parte del acuerdo de liquidación. ¿Podrías contactar a Robert en mi nombre y ver si está interesado en vender? No estoy seguro de ser capaz de hacerlo en este momento. Asintió. Lo llamaré y luego te informaré. Nos estrechamos las manos y salimos de su oficina. Me sentí aliviado. Mientras salíamos del edificio, los planes comenzaron a tomar forma, lo que siempre me daba una sensación de profunda satisfacción. Luego recordé por qué hicimos estos planes. Mi alivio desapareció y sentí un vacío en el pecho. Estábamos sentados en un diner almorzando cuando me atreví a mirar mi teléfono nuevamente. Una vez más, no pude hacer más que hacer clic en el enlace del correo electrónico antes de entregar el teléfono a Michelle. Y nuevamente observé su rostro, esperando la reacción que me diría si me había convertido en padre o no. Lo siento mucho, Gary, dijo suavemente. Esta fue la respuesta menos profesional que he escuchado. Me entregó el teléfono y leí los resultados por mí mismo. Ningún niño era biológicamente mío, aunque tenían el mismo padre. Simplemente no era yo. El golpe doble de perder a mis 2 hijos fue reemplazado por la rabia que sentí por la traición. No solo hizo pasar a estos 2 niños como míos, sino que también me convenció de hacerme una vasectomía, lo que significaba que ya no podía tener hijos propios. Gary, dijo Michelle bruscamente, devolviéndome a la realidad. Ahora no es el momento ni el lugar. Mantén la calma. Superaremos esto, lo prometo. Respiré profundamente, reprimiendo mi ira.
Realmente quería causarle daño físico a alguien. Incluso pensé en contratar a un sicario para matar al bastardo que engendró a los niños que se suponía que eran míos. Michelle se recompuso y me llevó fuera del diner. Lorraine llamó. Dijo que quiere verte y nos dirigimos a la oficina de Lorraine. Lorraine parecía sombría cuando entramos a su oficina. Tengo un informe preliminar de un investigador privado, dijo. Obviamente, Caroline no perdió tiempo. Anoche un hombre fue a tu casa y se quedó la noche. No pudimos mirar dentro. Tengo cámaras instaladas en la casa. Dije que puedo ir a cambiar las unidades flash y ver lo que sucedió. Vale, dijo. Hazlo ahora y luego podemos hacer un plan. Supongo que la información en estas unidades flash será importante. Habrá una AOPER allí. Dije. No puedo volver. Se cree que estaré fuera de la ciudad por negocios. Lorraine revisó su teléfono. La niñera está en el centro de juegos con Sophie y James. Dijo. Voy a vigilarla y te avisaré si sale. Mi casa estaba a unos 30 minutos de la oficina de Lorraine y Michelle conducía rápido. Llegamos sin incidentes y cambié las unidades flash. Él examinó rápidamente la casa pero no vio nada sospechoso. Luego regresamos a la oficina de Lorraine. Revisamos las unidades flash. Decidí no mirar la que estaba en el dormitorio. No necesitaba ver lo que estaba sucediendo allí. Fue claro que estábamos hablando de un hombre tan pronto como entró por la puerta. Como sospechaba, era su jefe, el hombre para quien trabajó todo el tiempo que estuvimos juntos, Bill Warner. Lo que casi me mata fue lo que sucedió cuando él llegó primero a la casa. Tenía su propia llave y entró a la casa. Al entrar, James levantó la vista y lo vio. «Papá Bill», exclamó y corrió a abrazarlo. Esto liberó mis manos. Me derrumbé y empecé a llorar. No pude ver más. Lorraine observó cómo me desmoronaba. Michelle, por primera vez, me abrazó y me sostuvo mientras lloraba. Tomó un tiempo, pero finalmente me recompuse. ¿Quieres descansar un poco?, preguntó Lorraine, y negué con la cabeza. El dolor disminuyó un poco, pero la ira comenzó a apoderarse de mí nuevamente. ¿Qué sigue?, pregunté. Ya tengo una copia de los términos de empleo en la empresa de tu esposa. Hay una cláusula de no fraternización, así que tienes un caso contra la empresa por violarla. Dado que la persona con la que tu esposa está fraternizando es un alto directivo de la empresa no puede afirmar que ella no sabía lo que estaba sucediendo. Explicamos a Lorraine lo que me había dicho el abogado de mi empresa y su consejo. Ella se iluminó con una gran sonrisa. Tomó el teléfono y lo llamó pidiendo copias del acuerdo prenupcial, y él se las envió por correo electrónico. Esto es simplemente perfecto, dijo, leyendo el contrato matrimonial. Tira todo lo que dije antes. El plan de tu novio es absolutamente correcto. Si tu pareja quiere deshacerse de la empresa, cómprasela. Pon todo lo que tienes en una empresa y la pondrás de inmediato fuera de alcance. Podemos demandar a su empresa por incumplimiento de una orden judicial, a él por alienación de afecto, a ella por hacer una declaración falsa en su certificado de nacimiento, y a ambos por el dinero gastado en los niños. Hasta ahora, la deducción por facturas médicas, solo por el parto, es una cantidad significativa. Todo depende de si Robert quiere vender, dije. Supongo que tendremos que esperar hasta que venga con una respuesta. Michelle me llevó de vuelta al hotel y subí a mi habitación. Estaba a punto de sentarme en la cama cuando llamaron a la puerta. La abrí y vi que estaba de pie en el pasillo. Vamos, dijo. No puedes quedarte aquí. ¿Qué?, pregunté. ¿Por qué? Porque no puedes estar solo, dijo. Solo te consumirás o atacarás el minibar. Quiero tenerte donde pueda cuidar de ti. Mientras hablaba, recogía mis pocas pertenencias.
Me tomó de la mano y me llevó fuera de la habitación, luego me examinó y me llevó a su coche. ¿A dónde vamos?, pregunté, dándome cuenta de que no me importaba ir a mi casa. Ella dijo que tengo una habitación de repuesto que puedes usar, pero comencé. Volvió la cabeza y me miró. Me quedé en silencio. Nunca había estado en la casa de Michelle y me sorprendió ver que era casi del mismo tamaño que la mía. Nuestra casa tenía 2 pisos, mientras que la suya solo tenía 1. Me llevó a una habitación con baño, dúchate y cámbiate. Pidió la cena en 30 minutos. Cenamos en silencio. Supongo que estaba deliciosa, pero no la saboreé. Mi mente estaba ocupada con un torbellino de pensamientos que no podían calmarse. Estaba furioso, pero no podía encontrar la fuerza para expresarlo. Estaba devastado, pero no podía encontrar la fuerza para preocuparme. Todo lo que tenía suficiente energía por ahora era para llevar a cabo mis planes. Estaba en piloto automático. Mi destino estaba fijado. Solo me preguntaba qué hacer después de comer. Cuando sonó el teléfono, me estremecí y esperé que no fuera Caroline. No era Caroline. Hola, Robert, dije lánguidamente. ¿Por qué?, fue todo lo que preguntó. Robert y yo hemos sido amigos desde la universidad. Estudiamos juntos, y fue el proyecto en el que trabajamos juntos lo que nos dio la base para comenzar un negocio. Al principio, obtuve la mayor parte de la empresa porque tenía más capital para invertir que él. Caroline me está engañando, dije. Mi voz no. Todo este tiempo, dijo incrédulo. ¿Quieres decir que ninguno de los niños es mío? Le dije que hubo silencio al otro lado del teléfono. ¿Entonces quieres vincular todos tus activos a la empresa y esconderte detrás de un acuerdo prenupcial?, preguntó. O bien Brian Spencer, nuestro abogado, te lo explicó todo, o entendía mucho mejor el acuerdo de asociación que yo. Quiero conservar el 5%, dijo, y quedarme en la empresa como ingeniero consultor. Discutiré los detalles con recursos humanos. El resto es tuyo. Está bien, dije. Pediré a Brian que prepare los documentos. Gary, dijo después de un momento. Lo siento mucho. Sé que ahora no se siente así, pero será más fácil más tarde, lo prometo. Estuve casi donde estás ahora, y realmente se vuelve más fácil. Solo entonces recordé que él se divorció hace unos 4 años. No conocía los detalles porque, aunque éramos amigos, era una persona muy privada. Solo sabía que no fue muy agradable. Así que recordó el contrato de matrimonio. Lo usó él mismo. A la mañana siguiente, Michelle me despertó con una taza de café. Vamos, dijo. Todavía tenemos mucho que hacer. Lo primero que hicimos fue ir a Brian Spencer, el abogado de la empresa. Él ya había preparado todos los documentos para la compra de Robert, y completamos toda la transacción en menos de 30 minutos. Le entregué todo lo que saqué de mi hogar, mis ahorros y mi plan 401k. También tuve que sacar un préstamo contra el plan de pensiones de la empresa por la cantidad restante. Ahora, al menos en papel, estaba endeudado en aproximadamente $1.000.000. Mi salario se redujo casi a la mitad porque los beneficios se descontaron antes de impuestos. Luego fuimos a ver a Lorraine. Le mostré todos los documentos del trato y ella estaba encantada. Esto es perfecto, dijo. Redactaré los documentos hoy y los presentaremos el lunes. Si quieres, los entregaremos a él, a ella y a la empresa al mismo tiempo. ¿Dónde quieres que se le notifique, donde cause el máximo de vergüenza? Dije que si pudiera hacerlo a través de un cartel en el Super Bowl, con gusto lo pagaría, se rió Lorraine. La notificaremos en la oficina, dijo, el lunes a las 10 de la mañana, siempre y cuando los papeles se tramiten en la corte antes de ese momento. Si los envío hoy, debería tenerlos mañana por la tarde. Asentí. Así que, ¿y ahora?, pregunté y miré a Michelle. Ahora,
ella maneja las cosas, dijo. Tenemos 2 paradas más. Antes de que vuelvas a la oficina y finjas que acabas de regresar de combatir un incendio en Portland, ¿crees que puedes aguantar en casa hasta el lunes? Creo que tendré que hacerlo, dije. No es necesario adivinar, dijo ella. Dime qué se necesita para ayudarte a aguantar hasta este momento. No lo sé, dije. ¿Alguna buena noticia? Ella me sonrió. Entonces, vamos, dijo, para mi sorpresa. Nos detuvimos en el centro médico, donde me hice todos mis chequeos y donde tuve el procedimiento que significaba que nunca sería padre a partir de ahora. ¿Qué estamos haciendo aquí?, pregunté. ¿Querías buenas noticias?, dijo ella. Vamos. La seguí dentro de la clínica y me aparté mientras ella se acercaba al mostrador de recepción. El administrador asintió y nos indicó que nos sentáramos. Nos sentamos. Menos de 2 minutos después, mi médico salió y me invitó a la sala de consulta. Miré a Michelle, quien no hizo ningún movimiento para seguirme. Por favor, dije, y ella asintió y me siguió. El Dr. Harrington no hizo comentarios sobre la participación de mi secretaria en mi consulta. Sabía quién era ella y que no era mi esposa, ya que era tanto mi médico como el médico de Caroline. ¿Por qué?, pregunté. Pedirle a mi secretaria que me acompañe es asunto mío, no suyo, Gary, dijo. Entiendo que querías preguntar sobre la reversión de la vasectomía. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Esto es posible? Miré a Michelle. Había una pequeña sonrisa en su rostro. Sí, es posible, por supuesto, dijo el Dr. Harrington. Dado que su vasectomía fue realizada hace 3 años, la tasa de éxito para las operaciones de reversión es aproximadamente del 95%. La cirugía es un poco más larga que la operación original e implica anestesia general, pero estoy seguro de que podrás ser padre nuevamente una vez que hayamos terminado. Y de nuevo, mis ojos se llenaron de lágrimas. Todavía tenía la oportunidad de ser padre. Significaba cirugía, pero era un pequeño precio a pagar por poder tener hijos propios. No tenía idea de con quién tendría hijos, pero al menos era posible. Sé que es difícil aceptarlo, dijo el doctor. Aquí tienes información sobre la operación y su costo. Desafortunadamente, no estará cubierto por tu seguro. Si deseas continuar, házmelo saber y podemos programarte para las pruebas. Gracias, doctor, dijo Michelle, levantándose y tomando la información de él. Estaremos en contacto. Poniéndose de pie. También permití que me guiara fuera de la clínica y hacia su auto. ¿Es suficientemente buena noticia?, preguntó, sonriendo suavemente hacia mí. En un impulso, la abracé y la apreté contra mí. Gracias, dije, enterrando mi rostro en su cabello. Luego me di cuenta de lo que había hecho. La solté instantáneamente y retrocedí. Lo siento mucho, dije. Soy Gary, dijo ella suavemente. Todo está bien. Entramos en su auto, una parada más, luego de vuelta a la oficina, dijo. Visité la casa de Bill Wannard varias veces durante los años que Caroline trabajó para él. Él y su esposa, Stephanie, vivían en una bonita zona justo fuera de la ciudad. Era una comunidad cerrada. Celebraban algunos eventos corporativos aquí. ¿Por qué?, pregunté. Michelle simplemente salió del auto y se dirigió a la puerta de la casa. La seguí. Ni siquiera tuvo que llamar. Stephanie fue informada por el guardia de seguridad que nos condujo al área que estábamos en camino y estaba de pie en la puerta esperándonos. Gary la saludó. Debe ser Michelle, su secretaria. ¿Fuiste tú quien llamó? Sí, y soy yo, respondió Michelle. Pasa, dijo Stephanie. Nos llevó a una habitación tipo oficina fuera del pasillo. Nunca había estado en esta habitación, juzgando por las fotografías en la mesa y en la pared. Era la oficina de Bill, pero ella se sentó en la mesa y señaló las sillas frente a ella. Parecía haber decidido que esto no era una llamada personal.
¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Stephanie, mirándome. Me senté y la miré, incapaz de hablar. ¿Sabías?, pregunté. Yo, finalmente, preguntó Stephanie. Stephanie suspiró. Lamentablemente. No, dijo. Sospechaba, pero no sabía. Nunca pude encontrar ninguna evidencia, nada que pudiera llevar a un abogado. De lo contrario, lo habría llevado al infierno por cada centavo que tenía. Póngase en la fila, murmuró Michelle. ¿Tienes evidencia?, preguntó Stephanie y asentí. Prueba de que ninguno de mis hijos es mío, que tienen el mismo padre, un video de él y Caroline en mi casa, donde mi hijo lo llama. No pude terminar esta oración. El nudo amenazaba con ahogarme y me perdí de nuevo. Oh, Gary, lo siento tanto, dijo ella. Sospeché durante años que él y Caroline, pero él era tan cuidadoso. Lo seguí, revisé su teléfono, su correo electrónico. Incluso lo confronté. Pero logró convencerme de que solo era paranoico. Los policías que utilicé no encontraron nada. Sinceramente, si estuviera seguro, si tuviera pruebas, vendría inmediatamente a decirte. Pero no podía arruinar lo que parecía ser un matrimonio feliz basado solo en sospechas. Necesitaba estar seguro, y no podía obtener ninguna prueba. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Me pregunté si debía contarle a la esposa de mi enemigo sobre mis planes. Es desconocido si le contará todo tan pronto como regrese a casa. Podría haber sido demasiado tarde para que hiciera algo significativo, pero quería que fuera tan impactante para él como lo fue para mí. La pregunta es, ¿qué vas a hacer?, pregunté, y ahora tienes pruebas. Ella sonrió ligeramente ante esto. Lo entiendo, dijo. Y no te culpo. Yo tampoco lo haría. Si tienes el nombre de un buen abogado de divorcios, lo apreciaría. Michelle sacó una tarjeta de visita de su bolso y se la entregó. Gracias, dijo. ¿Una semana será suficiente? Asentí con la cabeza. Genial, dijo. Me pondré en contacto. Mostró la tarjeta y estuve de acuerdo con ella. Se levantó. Obviamente, nuestra reunión había terminado. Michelle y yo nos levantamos. Stephanie se acercó y me dio un abrazo rápido y un beso en la mejilla nuevamente. Lo siento mucho, dijo. Cuídalo, le dijo a Michelle, quien se estremeció cuando me abrazó. Merece algo mejor que lo que esa zorra le hizo. Regresamos a la oficina y pasé el resto del día terminando las cosas que tenía que hacer mientras estaba en Portland. Al final del día, fui a casa. Michelle golpeó mi puerta a la hora habitual, miró hacia adentro y dijo que se iba a casa. Volvió a ser la profesional que siempre fue. Esto también me dejó sintiéndome perdido. Sentí que estaba empezando a acercarme un poco más a ella, pero eso debió haber sido solo mi imaginación. Le deseé buenas noches, agradeciéndole por su ayuda. Trabajé hasta tarde en la oficina y tenía mucho que ponerme al día. Llegó un mensaje de Caroline alrededor de las 8. ¿A qué hora estarás en casa? Probablemente otra hora o dos. Necesito terminar algunas cosas después del viaje. Probablemente ya esté dormida. Tengo que levantarme temprano por la mañana. Te quiero, 20. Y nuevamente no pude reunir el valor para responder a este mensaje. Continué trabajando hasta casi las 11. Realmente quería que ella estuviera dormida cuando llegara a casa. Cuanto menos tenga que comunicarme con ella, mejor me sentiré. Cuando regresé a casa, la casa estaba a oscuras. Nada parecía fuera de lo común. Pasé a ver a Sonia y James. Ambos estaban dormidos y lucían tan adorables como siempre. Sentí un sollozo creciendo en mi pecho y tuve que esconderme en el baño. No podía permitir que Caroline me viera llorar por niños que ni siquiera eran míos. Aún no he decidido qué hacer con los niños.
Es poco probable que alguno de ellos me recuerde si simplemente los abandono. No tenía ninguna responsabilidad hacia ellos, pero aún los amo a ambos. ¿Cómo podría abandonarlos cuando menos de 48 horas atrás eran mis hijos, mi carne y sangre, mi orgullo y alegría, y ahora son solo más evidencia de la infidelidad de mi esposa? Decidí esperar y ver qué sucede a continuación. En cualquier caso, la decisión puede que no sea a mi favor. Me fui a la cama haciendo mi mejor esfuerzo por no despertar a Caroline. No me dormí de inmediato, y cuando el despertador me despertó por la mañana, Caroline ya se había ido. Cuando entré, la ama de llaves estaba en la cocina alimentando a los niños. La miré. Debería haberlo sabido. Es imposible que no lo sepa. Realmente aún me estaba mirando y riendo del tonto estúpido que ni siquiera podía satisfacer a su esposa. ¿Sabía que los niños ni siquiera eran míos? Llevó a los niños a despedirse de Papa Bill, como tantas veces hizo conmigo. Mi mente divagaba e imaginaba a ella y a Carolina teniendo un sucio trío con Bill Warner mientras los niños lloraban en la habitación de al lado. Sacudí la cabeza con enojo. Sabía que me había abandonado, y el lunes tomaré acciones legales. O temiéndola, haré todo lo posible para asegurarme de que esta pequeña perra nunca vuelva a trabajar como au pair. Le diré eso a la agencia. Espera, ¿qué estoy haciendo? Estoy desquitando mi enojo con alguien que tiene pocas esperanzas de que esta situación salga bien. Maldito si lo haces y maldito si no lo haces. Si me hubiera dicho que perdería su trabajo, podría haberse ido, razoné. Pero luego parecía que también tenía sentimientos por nuestros hijos, a quienes cuidaba incluso antes de que naciera Sonia. Estaba enojado, pero tal vez no con la persona equivocada. Luego fui al trabajo. Cuando llegué, Michelle ya estaba en la oficina. Era como si los últimos días nunca hubieran sucedido. Ella estaba totalmente enfocada en los negocios, aunque noté en mi planificador que había liberado mi día para lo que ella llamaba marketing. Me instalé en mi oficina, y ella me trajo mi café de la mañana, como lo hacía todos los días durante 9 años trabajando para mí. Luego se sentó al otro lado de la mesa. Solo entonces noté que también se había traído café para ella. ¿Marketing?, pregunté. ¿Desde cuándo estoy involucrado en marketing? Ella sonrió. Era una sonrisa bastante maliciosa, y por alguna razón, me dio una sensación cálida por dentro. Necesitamos hacer un plan, dijo. ¿La última parte de la estrategia de Lorena? La miré, sin entender lo que decía. Dile a todos, dijo Michelle. Sus amigos, familia, grupos de la iglesia, grupos de voluntarios, cualquier persona con la que interactúe necesita saber quién es y lo que ha hecho. No me pondrá en buena luz, dije. Me convertiré en el hazmerreír. Un cornudo que ni siquiera puede satisfacer a su esposa está criando los hijos de otras personas. Tienes que contar tu historia, dijo. Si no lo haces tú, lo hará Caroline. Y créeme, te hará ver mucho peor que ser un cornudo ignorante. ¿Qué hay de un esposo abusivo o alguien que maltrata a sus hijos? La gente creerá esa basura y cuando la bombardeemos, ella responderá con todo lo que tenga. Habla primero y la gente será menos propensa a creer cualquier contraacusación. Algunos, por supuesto, lo creerán. Pero no se puede hacer nada. Michelle preparó un paquete de medios con todas las pruebas de la infidelidad de Caroline. Había un informe del investigador privado, una copia del informe de ADN que mostraba que no era el padre de mis 2 hijos. Había copias de videos tomados en mi casa, incluido el de James saludando a Bill, y videos del dormitorio que no había visto y no quería ver. Más tarde esa mañana, recibí un correo electrónico de Lorraine. Aparentemente, Stephanie le dio una muestra de ADN de Bill. Ella lo comparó con la prueba de ADN que recibí, y resultó que él era definitivamente el padre de ambos niños. Hice una pausa. Niños, pensé. De repente, dejé de pensar en ellos como mis hijos.
Incluimos esta nueva información en un paquete y lo preparamos para enviarlo. Será enviado a los padres de Caroline, a mis padres y al hermano y la hermana de Caroline, con quienes tenía una relación muy cercana. Copias electrónicas se enviarán a todos sus contactos de Facebook y LinkedIn, así como a cualquier otra persona. Puedo enviarlas a aquellos dirigidas a nuestra familia inmediata. Pagué a una empresa de mensajería para la entrega a las 10 de la mañana del lunes, justo en el momento en que se suponía que el globo se elevaría. Solo necesitaba superar el fin de semana. Tenía un plan para hacerlo. Como soy ingeniero, me llevó menos de una hora diseñar y construir el pequeño dispositivo. Tenía un motor, un temporizador y una batería. Podía configurarlo para que el motor girara, creando una vibración después de cierto tiempo. Cuando llegué a casa el viernes por la noche, escondí el dispositivo debajo de la almohada de Sophie después de que la niñera se fue. Se suponía que debía activarse a las 6 de la mañana al día siguiente, que es aproximadamente la hora a la que normalmente nos despertamos. Esto despertaría a Sophie y, por lo tanto, eliminaría nuestro sexo matutino de fin de semana. Todo funcionó perfectamente. Me despertó Sophie entrando en nuestra habitación y subiéndose a la cama con nosotros. Como resultado, no hubo sexo. Sonreí para mí mismo. Logré mantenerme ocupado durante todo el sábado, haciendo todas las cosas que Caroline me había pedido que hiciera durante meses. Cuando comentó sobre esto, simplemente dije que ya era hora de que se hicieran, ya que me estaba molestando durante tanto tiempo. El sábado por la noche, cuando inesperadamente, Caroline intentó provocarme para tener sexo, fingí estar dormido cuando salió del baño, y el domingo su hija volvió a su habitación, habiéndose despertado por mi dispositivo. El domingo, decidimos dar un paseo con los niños y pasamos todo el día en el zoológico. Hubo varias veces durante el día en que miré a Caroline, la mujer que amaba, la mujer que pensé que me amaba y los dos niños por los que me preocupaba, pensando que eran míos, y casi me rompo. Mordí el interior de mi mejilla hasta que sangró, tratando de contener mis emociones, pero lo logré durante el fin de semana. El lunes, estaba emocionado. Le dije a Caroline que trabajaría. Me sorprendí, pero la dejé entrar por primera vez desde que la conozco. Le hice café. A las 9:30 teníamos una llamada de conferencia con Lorraine y Gary. Lorraine dijo que esta es tu última oportunidad para detenerte. No estoy diciendo que debas. Solo estoy diciendo que si cambiaste de opinión durante el fin de semana, ahora es el momento de decirlo. No, dije sin dudas. Entonces te veré del otro lado, dijo Lorraine. Dijo que todo estaba listo. Mantuve un ojo en mi bandeja de entrada de correo electrónico, esperando que los correos electrónicos de confirmación del servicio llegaran exactamente a las 10 a.m. El primero llegó 2 minutos después y el tercero 5 minutos después. Luego sonó mi teléfono. No era Caroline, como pensaba, sino mi madre. Gary. Hola mamá, dije. ¿Qué está pasando?, preguntó. ¿Leíste el paquete que envié?, pregunté. Sí, pero entonces sabes tanto como yo, dije. Caroline me ha estado engañando, probablemente toda mi vida matrimonial, con su jefe. Los niños no son míos. Me estoy divorciando de esta zorra. Gary, no puedes. No, mamá, escucha, tengo que trabajar. Tengo otras llamadas. Colgué. Inmediatamente sonó de nuevo. Esta vez era Caroline. Gary, no respondí, esperando a que continuara. Necesitamos hablar, continuó. Aún sin respuesta. Estoy volviendo a casa. Ella terminó la llamada. Caroline está en camino. Le dije a Michelle que me apartaría. Dijo que quería pedirle que se quedara, pero no sabía cómo hacerlo. Simplemente la miré. Llámame, dijo. Cuando descubras qué está pasando. Se fue. Caroline llegó a casa unos 20 minutos después.
Oí su auto llegar a la casa. Ni siquiera se molestó en entrar al garaje. No sabía qué esperar cuando entrara en la casa. No sabía si entraría armada o se iría con el rabo entre las piernas. De todos modos, entró a mi oficina y se sentó frente a mí en la mesa. Gary, comenzó. No me interesa. La interrumpí. Pero no interesante, dije. Ni siquiera quieres, no, dije. No quiero escuchar una sola palabra de tu boca. Mentiste durante 9 malditos años. Ningún hijo es mío. Pero me convenciste de hacerme una vasectomía mientras aún estabas tomando la píldora, para que pudiera seguir con el Papá Bill. Con estas palabras, sus ojos se abrieron de par en par. Así que no, Caroline, continué. No me importa lo que tengas que decir. Mi tarjeta de abogado está en el paquete que recibiste cuando te notificaron. Si tienes algo que crees que debería saber, habla con ella. ¿Y los niños?, preguntó. ¿Qué niños?, respondí. No tengo hijos, y si dependiera de ti, nunca los tendría. Preguntaría por qué me hiciste esto, pero no quiero escuchar otra mentira. No me interesan tus excusas, justificaciones o razones. Quiero que esto termine para poder recoger lo que queda de mi vida y seguir adelante. Llamé a la au pair a la habitación. Podía escucharme porque mi puerta de la oficina estaba abierta y ella estaba en la habitación contigua. Estás despedida, dije de inmediato. Sal inmediatamente. ¿Qué?, dijo. ¿Por qué? Porque encubriste por ella, dije, señalando a Caroline. Sabías que tenía relaciones sexuales con su jefe, y no sé si sabías que los niños son de él y no míos, pero definitivamente sabías lo que estaba pasando. Tengo pruebas en video de que hablaste con Bill sobre los niños. Lárgate, Gary, dijo Caroline. No puedes despedirla. Yo le pago el sueldo. La au pair miró a Caroline con gratitud en los ojos. Está bien, dije. Ya he contactado a la agencia e informado que fuiste cómplice de una aventura extramatrimonial. Y acordaste no tomar ninguna medida contra su empresa si te sacan de su registro. Así que si Caroline quiere quedarse contigo, no solo tendrá que pagarte, sino encargarse de todas las demás cosas como impuestos, vacaciones, pensión, enfermedad, por no mencionar el seguro. La cara de la au pair perdió color. No solo perdió su trabajo, sino que fue eliminada de los registros de la agencia. Esto haría casi imposible que encontrara otro trabajo doméstico. Las agencias se comunican entre sí. Ahora lárgate, dije, y ella salió corriendo. ¿Tuviste que hacer esto?, Caroline preguntó. No debería haberlo hecho. Empezaste a hablar de nuevo, dije. Te lo dije, no quiero escucharlo. Lo que quiero es que recojas tus cosas, a tus hijos y te vayas de mi casa. Esto también es mi hogar, dijo, según los documentos. No, dije. Está registrado solo a mi nombre, así que hasta que los tribunales dictaminen lo contrario, lárgate al infierno. Saltó ligeramente cuando grité. James entró en la habitación. Mami, dijo. Sonia se calló. Caroline, con una expresión atónita en su rostro y lágrimas corriendo por sus mejillas, se levantó y se acercó a su hija. Cerré la puerta de mi oficina y me quedé adentro mientras ella empacaba sus cosas. Unos minutos después, regresó, sosteniendo a Sonia en brazos. ¿Vas a despedirte de Sonia? No esto, dije. Ella no es mi hija y él no es mi hijo. Llévalos con papá Bill y deja que él se haga cargo de sus hijos. No tienen nada que ver conmigo, Gary. Salgo. Ella escuchó la puerta principal cerrarse y unos minutos después su auto arrancó. Se fue. Solté el aliento que había estado sosteniendo por lo que parecía una eternidad y me desmoroné. No escuché la puerta abrirse y salté cuando un par de brazos me rodearon y caí con la cabeza entre las manos. Miré hacia arriba y vi a Michelle abrazándome.
Me atrajo hacia ella y me abrazó mientras sollozaba. Me llevó un tiempo volver a reponerme. Acabo de desechar 9 años. Mi matrimonio, mis hijos, mi vida se han ido. Realmente no quería mirar más al mundo. Michelle tomó las riendas nuevamente. Vamos, dijo. Lorraine dijo que le tomaría a Caroline alrededor de 4 horas obtener una orden de emergencia para ocupar la casa porque tiene hijos y esta es una casa matrimonial. Ella volverá. ¿Realmente quieres complacerla al echarte de tu propia casa? Recogimos algunas de mis ropas y todos los documentos importantes que tenía para averiguar dónde quedarme, pero cargué mi auto y el auto de Michelle con mis cosas y me fui. Primero fuimos a la oficina donde estaba atendido. Más tarde ese día, Lorraine me llamó para esperar la presentación. No solo había una orden de ocupación de la casa, sino también una orden de alejamiento, lo que significa que se me prohibía acercarme a 100 metros de la casa. Si quiero recoger algo, tendré que hacer una cita y ser acompañado por el abogado de Caroline a mi cargo. Sin entender lo que estaba sucediendo, descubrí que me había mudado a la habitación de invitados de Michelle. Toda mi ropa estaba en el armario y todos mis papeles ahora estaban ordenados en los archivadores de la oficina. Ha pasado una semana desde que Caroline presentó la demanda. Trabajaría y luego regresaría con Michelle a su casa para cenar y luego dormir. Por la mañana, ella me traía café, cocinaba el desayuno y luego íbamos juntos a la oficina. Parecía que nada había cambiado entre nosotros. Ella seguía siendo puramente profesional y, aparte de un abrazo cuando me derrumbé en casa el primer día, nunca le sonreí. Sin embargo, no tenía nada de qué sonreír. De todos modos, el lunes por la mañana teníamos una cita con los abogados de la empresa para la que trabajaban Caroline y Bill. No conocía los detalles, pero al parecer presentamos una demanda por una cantidad que la empresa no podía permitirse. Tenían un seguro, pero el monto máximo era 1 millón y estábamos presentando una demanda por mucho más que eso. Sus abogados fueron serios. Lorraine, mi abogada, sonreía como un gato de Cheshire. ¿Qué se necesita hacer?, preguntó su abogado. Para que estés de acuerdo con este despido inmediato y permanente con pérdida de la pensión del miembro principal, respondió Lorraine. Y también una obligación de mantener a Caroline en el personal durante al menos 3 años y 1,5 millones. Realmente no estaba escuchando mientras intercambiaban palabras. Al final, acordaron todo lo anterior, pero solo recibiría 750,000 pesos. Esto al menos saldaría parte de la deuda que tenía con el fondo de pensiones de la empresa. Todo esto se pagará después de que se finalice el divorcio, dijo Lorraine. Asintieron, entendieron. Lorraine se quedó con nosotros en la siguiente reunión. Era una reunión con los abogados de Bill Warner. Salí de su oficina $500,000 más rico. Ahora tenía suficiente dinero para pagar por completo el préstamo del fondo de pensiones y al mismo tiempo aún tenía una pequeña cantidad en efectivo, o lo hubiera hecho después del divorcio. Mi última reunión del día fue con los abogados de Carolina. Carolina estaba en la oficina con ellos, pero no me miró cuando entré. Michelle estaba conmigo, al igual que Lorena. Esta contabilidad en el divorcio es simplemente ridícula, comenzó el abogado de Carolina. Su cliente es el principal accionista y CEO de una empresa cuyo valor, según estimaciones recientes, es de unos 20 millones de pesos, sin mencionar los activos en la casa, ahorros y el 401k. Permíteme detenerte ahí, dijo Lorraine, tomando un montón de papeles de su portafolio. Según el acuerdo prenupcial firmado por todas las partes, la empresa no está sujeta a divorcio. Mi cliente hizo recientemente una inversión adicional significativa en una empresa que tomó la mayor parte de sus ahorros, su 401k completo y su préstamo de equidad de vivienda. También tuvo que tomar un préstamo del fondo de pensiones de la empresa. Uno de los socios quería deshacerse de la empresa, y era importante que las acciones no cayeran en manos de un competidor que había estado intentando apoderarse del negocio durante varios años. Debido al préstamo del fondo de pensiones, ahora está recibiendo un salario reducido.
Actualmente, se le paga menos que su cliente y pediré al tribunal que establezca algún tipo de acuerdo de manutención para que pueda salir adelante mientras se reubica. ¿Y los niños?, preguntó su abogado. Hay evidencia de ADN de que estos niños no son suyos, dijo Lorraine, y que ella falsificó deliberadamente los registros de nacimiento para listar a mi cliente como el padre con la intención de defraudar. Además, y este es un problema separado, estamos buscando recuperar daños por agresión grave cuando ella lo persuadió conscientemente para someterse a una esterilización quirúrgica, a lo que él accedió bajo la creencia de que era el padre de los niños. La alternativa es que su cliente firme el divorcio tal como está, recoja sus pertenencias y deje la casa conyugal en manos de él. Ella recibirá la mitad de la cuenta conjunta, cuyo saldo en este momento es de 9,443 pesos con 15 centavos. El abogado miró los papeles, el contrato de matrimonio y luego a Carolina por primera vez. Ella me miró. Gary, por favor, dijo. 9 años. Dije 9 malditos años. Me mentiste durante 9 años. Día tras día no tienes nada que decirme que quiera escuchar. Carolina miró a su abogado y asintió. Firmó los papeles. No estuve allí cuando dejó la casa. Solo recibí una carta de sus abogados diciendo que la orden de restricción se levantó y la casa ahora es mía. Puedo regresar a la casa en cualquier momento. Lo pensé, pero decidí no hacerlo. En su lugar, puse la casa en el mercado. No coincidía exactamente con la cantidad que debía al banco, pero cubrí la diferencia y el banco se fue contento. Pasaron 2 meses y aún vivía en la habitación de invitados de Michelle. Después de nuestro divorcio, Carolina se mudó con sus padres. A pesar de todas las pruebas que proporcioné, estaban firmemente de su lado y no quisieron hablar conmigo. Para mí, no fue una pérdida. Por alguna razón, Stephanie no se divorció de Bill como prometió. No sabía por qué y no quería averiguarlo porque perdió su trabajo corporativo y su pensión. Tuvieron que vender su casa en la comunidad cerrada y mudarse a un pequeño apartamento. Bill aún tenía conexiones y habilidades en el mercado, así que logró encontrar un trabajo razonable y ganarse la vida, aunque no tanto como antes. No sé si ella y Caroline se encontraron. No la he visto desde ese día en la oficina de su abogado y no tenía interés en hacerlo. Estaba sentado en mi escritorio en el trabajo cuando Michelle golpeó y entró en la habitación sin esperar respuesta. Bill Warner está muerto, dijo sin rodeos. ¿Qué?, pregunté. ¿Cómo? Aparentemente, Stephanie lo descubrió de nuevo con Caroline. Dijo. Le disparó. Me recosté en mi silla, una gran sonrisa en mi rostro. Traté de quitarla, pero no pude. Nada le pudo haber sucedido a un tipo más agradable, finalmente dije. Michelle rió. Estoy enojada. Le pregunté por qué estoy feliz por esto. Para nada, dijo Michelle. Este bastardo obtuvo lo que se merecía. Por cierto, esto acaba de llegar. Colocó un sobreoficial en mi escritorio. Lo miré asombrado. Ambos sabíamos lo que había dentro. Lo tomé y lo abrí. Eso es todo, dije. Finalmente soy un hombre libre. Finalmente, dijo Michelle. Luego hizo lo que menos esperaba. Me besó. No fue un pico en la mejilla ni siquiera en los labios. Fue un beso completo, con lengua, labios y dedos entrelazados. Cuando finalmente me soltó, me senté de nuevo en mi silla, jadeando, sorprendido y tenso como el palo mayor de un clipper de té. Ella se rió, mirando hacia abajo y viendo mi excitación obvia. Durante 9 años, dijo. Cuidé de ti. Eres el hombre más perfecto que he conocido. Ni siquiera me miraste de manera incorrecta, revisaste mis piernas o trasero, o me manoseaste. Y te amé por eso. He estado esperando por ti durante 9 años y ahora eres libre. Sé que siempre me has respetado, y eso también. Es una especie de amor. Somos un gran equipo.
Te conozco tan bien como cualquier esposa conoce a su esposo, y si lo piensas, tú también me conoces de la misma manera. Dame la oportunidad de mostrarte que no todas las mujeres son mentirosas, infieles, traicioneras. Por favor. Quedé atónito. Recordé todo el tiempo que pasé con ella antes de descubrir la traición, y pensé en cómo la trataba. La defendí vehementemente ante mi socio comercial hasta el punto de que lo expulsaron del negocio. Luego me di cuenta de que tenía, y todavía tengo, sentimientos reales por Michelle. Me di cuenta de que era imposible trabajar estrechamente con alguien durante tanto tiempo y no desarrollar algo mientras estaba con Caroline. No había necesidad de explorar esos sentimientos, de evaluarlos. Pero ahora definitivamente había esa necesidad. ¿Tienes algo que decir?, dijo. Había una expresión de preocupación en su rostro. Esta fue la primera vez que la vi, insegura, no sé cuántas veces. Pregunté. Parecía confundida. ¿Cuánto de qué?, preguntó. Hijos, dije. ¿Cuántos hijos deberíamos tener? Suscríbete a nuestro canal para que tu segunda paja no te engañe, y sigue adelante y escucha la siguiente historia. Porque esta historia no es nada comparada con la siguiente. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses en escuchar la siguiente.